Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez. Vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 5 de octubre. En este día, hermanos, vamos a hablar de un personaje al que la Biblia hace resaltar en la Escritura. Y es un centurión romano. ¿Quién era un centurión romano? Eran hombres guerreros que eran leales al imperio romano. Dice la palabra y cuenta que estos hombres eran los en los que descansaba la fuerza del imperio romano. Eran valerosos en extremo, eran los primeros en la batalla, nunca abandonaban, jamás se rendían. Eran leales, tenían su código de lealtad, de entrega, de valor al imperio. En ellos descansaba la base de los romanos. Muchos dicen que eran militares de alto rango, otros dicen que eran legionarios de infantería, pero como sea, eran hombres notables por su lealtad. En Lucas 7 encontramos la historia de un centurión romano. Nos habla de un hombre muy sensible a las necesidades del pueblo vencido, de un pueblo tributario que era el pueblo judío. Era un pueblo conquistado. Este centurión tenía un siervo amado que estaba en grave necesidad, gravemente enfermo, no sabía qué hacer. Se acercó a algunos israelitas religiosos y como él había oído hablar de Jesús, de aquel hombre maravilloso de Galilea que sanaba a las multitudes, ciegos, cojos, enfermos, leprosos. Les habló a los ancianos de que su siervo estaba a punto de morir. Ellos conocían a Jesús. Él les pidió que le rogaran, que fueran y le rogaran que viniera a sanar a su siervo. Ellos le contaron al Señor Jesucristo cómo este hombre amaba al pueblo de Israel y le contaron que era digno de recibir ayuda, porque seguramente ayudaba a muchos. Y ellos le dijeron: Señor, Él ama a nuestra nación, nos hizo una sinagoga. No la amaba de palabras, sino que los servía. Jesucristo fue con ellos. Cuando iban llegando a la casa cerca del centurión, él los vio venir y mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso mismo yo no te busqué, pero le pedí ayuda a unos amigos. Solamente di la palabra y mi siervo será sano. Hermano, lo que el centurión le estaba diciendo es: entiendo que tú tienes autoridad, que tú mandas y que lo que tú pidas será hecho, se hará. Tenía una fe tierna como la fe de un niño. Realmente, sin saberlo, él estaba citando el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él reconocía el poder de Jesús. Había escuchado a muchos hablando de Jesucristo, de las grandes cosas milagrosas que Él hacía. Él creía firmemente en esto. Y qué increíble, porque este era un hombre que estaba ajeno a las promesas del pacto, ajeno a todo lo que tenía prometido Israel. Y fácilmente entendió quién era Jesucristo. Siendo un oficial romano de alto rango, tenía hombres bajo autoridad, bajo su mando, bajo una férrea disciplina de obediencia ciega a la autoridad romana. Así que él sabía que la palabra de autoridad de Jesús era suficiente. Creía en su poder absoluto, no tenía ninguna duda. Eso se llama, hermano, fe. Tenía fe este hombre. Sin embargo, él sabía que un judío no podía entrar en la casa de un gentil. No podían tener tratos con él.
Y ellos eran más bien el pueblo que los había conquistado, mucho menos para que tuvieran trato con ellos. Pero los ancianos reconocieron la virtud del centurión. Ellos dijeron, él es digno. Él dijo algo contrario, le dijo, Señor, yo no soy digno. Di la palabra. Esto explica algo, y es que él estaba diciendo, yo soy hombre, tengo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y Señor, ellos obedecen mis órdenes. Le digo a este, ven y viene. Le digo al otro, ve y va a hacer lo que le mando. No hay ningún argumento, Señor. En esta comparación nos dice cuánta fe tenía en Jesús. Tú puedes hacerlo. Yo no necesito ir con mi soldado para que mis órdenes se cumplan. Tú tampoco necesitas ir. Solo di la palabra y Él sanará. Reconocía en Jesucristo una autoridad superior, que era la autoridad de Dios, para quitar la enfermedad. Cristo lo había demostrado, sanando a todos los que a Él se acercaban. Nicodemo, en Juan 3 vemos que Nicodemo pudo ver en Cristo algo superior. Y le dijo, ¿por qué nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él? Por eso sabemos que tú, le dijo, vienes de Dios. Reconocía que los milagros que Jesús hacía jamás se habían hecho en Israel. Cuando sanó un ciego de nacimiento, los judíos argumentaron y dijeron, jamás se ha oído que ninguno que haya nacido ciego haya sido sanado. Pero este Jesús sí lo ha hecho. Cristo sobradamente, hermano, había dado muestra de que era un hombre que venía del cielo, que su palabra tenía peso, y él decía que Dios era su Padre y que ambos eran uno. Y las obras que hacía daban muestra de su poder. Jesucristo les dijo, si no me creen a mí, créanme por las mismas obras, por lo que yo he hecho. Cualquiera que sea la persona que está oyendo esta enseñanza, esta reflexión, tiene que pensar y confrontarse a Jesucristo. ¿Qué has oído de Jesús? ¿Y qué crees de todo aquello que oyes? Porque no son inventos, son hechos que históricamente son demostrables. Por ejemplo, en Juan 4:39, dice que muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana. Pero cuando hablaron con Jesucristo le dijeron, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Otro milagro en Capernaum. Un oficial del rey tenía a su hijo enfermo. Oyó hablar de Jesús, así como tú has oído hablar de Jesús, que había llegado a Judea, que venía de Galilea. Vino a Jesús y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Juan 4, verso 50, encontramos, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra y se fue. Cuando descendió a sus siervos, ellos le dijeron, tu hijo vive. Y él preguntó, ¿a qué hora? A la hora 7. Y entendió el hombre que era la hora en que Jesús habló la palabra de sanidad. Y creyó él con toda su casa. Esto directamente nos confronta. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? Tienes una fe en tu corazón, por pequeña que sea, es suficiente para alcanzar salvación. Si vas por el camino correcto y te acercas a Dios, a Cristo, el Salvador del mundo. Y Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Puedes acercarte con garantía. En Marcos 15:39 encontramos algunos eventos después de la crucifixión. Y este era un centurión también. Este hombre dijo una palabra cuando Cristo entrega la vida y muere en la cruz. Dijo, verdaderamente este hombre
era hijo de Dios. ¿Por qué tiene tanto valor esta declaración y este reconocimiento de este hombre? Porque este no era un seguidor, por el contrario. Era un hombre bajo autoridad sobre el pueblo judío, era parte de los ejecutores de Cristo. Era la ley cayendo sobre Cristo, cumpliendo la condena de muerte. La pregunta es, ¿qué vio el centurión que lo hizo reflexionar profundamente? ¿Sabes qué vio? La entrega completa y total de Cristo por amor. Esto trae reflexión al corazón. Realmente, ¿qué vio este hombre? Guerrero. No era un religioso, era un hombre neutral, no era un gran religioso. No era un fanático, como llaman a los que realmente siguen a Cristo y creen en sus enseñanzas y viven de acuerdo a sus enseñanzas. Este hombre tuvo la percepción de la verdadera identidad de Jesús, identificó lo que había ahí atrás de este hombre, lo había seguido paso a paso durante todos los procesos de la crucifixión. No lo vio como un hombre derrotado, inútil. ¿Sabes? El centurión es un símbolo del impacto universal de la vida y muerte de Cristo. Así impactó al mundo. Este es uno de los primeros hombres que reconocieron, Él es Dios. Una vida maravillosa, ejemplar, sin tacha, y crucificado. Y eso se reveló a los ojos del centurión. Escuchó, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto rompió su corazón. Sabía interiormente que nadie, nunca, jamás se había plantado de esa manera delante de la muerte. Adoptar una posición ante el final que era ya inevitable. No había por qué mentirle a nadie. ¿Qué vio el centurión? Que ciertamente hablaba con alguien. Hablaba con su padre cara a cara, de una manera transparente. El centurión fue iluminado, lo vio claramente. Cristo sellaba con los últimos segundos de vida lo que había predicado con acciones, la verdad que había traído al mundo, la luz que había traído al mundo, lo que había hablado en sus sermones, lo que había mostrado en su vida, en su personalidad equilibrada, amorosa, la más equilibrada, la más ecuánime, la más sencilla en la historia de la humanidad. Por eso los hombres no temían acercarse al Señor Jesús. Prostitutas, ladrones, todos sentían atracción por aquel hombre que era el amor encarnado en una persona. La verdad que los motivos de Cristo jamás se desviaron. Amaba al hombre y lo estaba mostrando en la cruz. 2, era el Hijo de Dios que vino a salvarnos por amor. Eso estaba representado en la cruz. Pero también hay una figura clara de esperanza para que cualquiera pueda reconocer la verdad de quién es Jesús. No importando la creencia o la religión, puede ser no creyente, pagano o escéptico, agnóstico, científico, Hare Krishna, Rosacruz, Bahá'í, budista, musulmán, todos pueden llegar a la puerta. Jesús es la puerta. El mensaje era para todos. No hacía diferencia entre esclavos y libres, gentiles. Cuando Jesús muere en la cruz, hay algo que muestra en la naturaleza que había algo terrible que estaba pasando. Cuando hubo oscuridad, la ausencia de luz, nos dice que algo estaba sucediendo entre la hora sexta y la novena. Jesús estaba cargando en ese momento el pecado de todo el mundo, de todo tipo de pecados, de toda clase de hombres, de toda clase de nacionalidades. Seas quien seas, tú cabes. Cristo está con los brazos abiertos. Por eso hubo un minuto de silencio.
por el peso aplastante del pecado. El justo estaba muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. La creación estaba gimiendo, toda, revelando la importancia de lo que estaba pasando. Ese momento de oscuridad era un momento que se grababa para toda la eternidad, un momento único. Esto dividiría la historia. Jesús vencía al mal. Se estaba cumpliendo la voluntad de Dios en esencia para salvar al hombre. Estaba rompiendo la maldición de Satanás sobre los hombres. ¿Recuerdas? Satanás mordería en el calcañar, pero él le aplastaría la cabeza a la mujer. Esto se estaba cumpliendo aquí. La noche oscura anunciaba algo está pasando, pero se acercaba cada vez la claridad, la mañana. En esta mañana te hago una pregunta. ¿Qué ves tú en Jesucristo? En lo que has oído de Jesucristo, ¿qué has oído? ¿Qué has visto? ¿Qué percibes de Jesús? ¿Qué miras en Cristo? En Marcos 4 encontramos distintos enfoques. Muchos que pasaban le injuriaban diciendo, sálvate a ti mismo. Otros le decían, desciende de la cruz para que veamos y creamos. ¿Tú qué esperas? Que descienda de la cruz y venga a hablarte. La obra está hecha, tú decides qué vas a hacer con esto. Otros decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. La relación con esto debía ser, salvó a unos y estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz para salvarme a mí, a los otros, a los que no estábamos en el momento de la crucifixión. Pero sí estábamos en el corazón de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Dónde estabas tú cuando Cristo moría en la cruz? Alguien me respondió, lógico, yo no estaba en esa época. Y le respondí, sí estabas en el corazón de Cristo, porque a través de sus ojos miró 100 años, 1000 años, 2000 años después y te vio a ti. Y dijo, si no doy la vida, si no pago el precio, no se puede salvar. Así que a otros salvó y te quiere salvar a ti. Llega al colmo cuando dice la palabra que también los crucificados le injuriaban. Pero Lucas nos habla más claramente y dice que uno de los crucificados respondió y le dijo al otro, ni aún estando en la crucifixión, sufriendo este tormento, temes a Dios. Nosotros estamos pagando lo que hicimos. Él no. Él está limpio de pecado, nada hizo. Vuelve sus ojos a Cristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y el Señor lo vuelve a ver y le dice, lleno de amor, de cierto, de verdad te digo, hoy estarás conmigo. En ese lugar que yo les he prometido, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ahí estarás, le dijo, conmigo. Hoy estarás conmigo. En la invitación que Jesucristo hace, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Nos habla a todos los seres humanos, en todos los continentes, en todos los rincones de la tierra, donde quiera que tú estés, en China, en India, en Afganistán, en Turquía, en Siria, en Argentina, en la Patagonia, donde quiera que estés. Venid a mí todos, paganos, científicos, musulmanes, budistas, todos pueden venir, cualquiera puede llegar a reconocer, como el centurión, la verdad de quién es Jesús. Necesitas un tiempo a solas, es tu vida. Y vas a dar cuenta por la eternidad. Dale un minuto, háblale, ríndete.
Dile, Señor, yo no soy digno, porque tú lo sabes. Yo sé que no soy digno, hermanos. Y le digo, sálvame. Un hombre fue más allá y le dijo, creo poco. Mira que él acepta esta moneda como buena, este pago. Yo creo poco. Ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad. Se sinceró, no mintió, no habló de una gran fe. ¿Y sabes qué? Cristo lo acepta porque te ama. El centurión pudo verlo. Él era Dios, era el Dios eterno, el alto y sublime, el Altísimo hecho hombre, buscando a sus criaturas, para que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Tienes un segundo, tienes un minuto, tú vales la pena. Jesús lo dijo. No quiero perder a ninguno de los que mi Padre me dio. No endurezcas tu corazón. No permitas que ninguna religión te haga sentirse que tú le debes. Solo a Cristo le debes. Cristo pagó por ti en la cruz. Vuélvete a Jesús, quien quiera que tú seas. Padre Dios, oramos porque esta palabra llena el corazón de ellos, Señor. Damos gracias, Señor, a Cristo Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Los tres son uno. Dios que vino a buscar a los pecadores. Amén y amén.